¿Tú cómo ves el tenis de hoy en día en Málaga, sobre todo? Yo lo veo... a nivel, digamos, de veteranos, por ejemplo. De veteranos, yo he hablado alguna vez con David Gómez, que es el secretario, el coordinador de la federación, a ver si le puedo echar una mano en el tema de veteranos, a ver si podemos ver qué causa, porque hay muchísimos jugadores veteranos jugando en sus clubes, pero luego a la hora de moverse a viajar cuesta, porque en mi propio club de tenis, en el club de tenis Málaga, que es donde yo juego, donde mi equipo, hay un montón de jugadores muy buenos, veteranos, y tenemos un gran equipo, pero sacarlo del club para llevarlo a jugar por equipo, cuando vamos a jugar al Campeonato de Andalucía, que es de septiembre y noviembre, para juntar 3 jugadores y ir a Granada o a Sevilla a jugar, me cuesta un trabajo que no vea, porque que si para allá, que si estoy lesionado, que si más familia, que si me van a regañar, en fin, todo tiene sus problemas. Y entonces, hay buenos jugadores en Málaga, en la provincia de Málaga, pero estamos muy... Sin embargo, yo veo la gente de Granada o de Sevilla mucho más valiente a la hora de viajar, a la hora de montar una expedición. Hay un equipo de Málaga que es un grupo maravilloso, la gente de Estepona, con Carlos David, con Manolo Gómez, con Ferdi, con toda esa gente que han hecho un equipo de veteranos y están compitiendo a nivel de España a unos niveles extraordinarios. Y lo están enfocando como un tema de amigos. Lo importante es la amistad. Hacemos un viaje, estamos juntos y hacemos deporte y lo mezclamos todo y me parece un grupo fantástico. A mí me encantaría que también tiene eso es caro, ¿no? Son vuelos, hoteles, no sé qué, pero bueno, yo empezaría por andar un poco más en Málaga y por ejemplo, el Campeonato Provincial de Málaga de veteranos, que hace 10, 15 años más o menos salía con dificultades, pero en los últimos años cuesta mucho trabajo. Yo tampoco es verdad que he tenido dificultades porque me coincide, llevo muchos años que me coincide con una prueba importante de pádel en Andalucía y bueno, a veces puedo, a veces no puedo, a veces intento compaginarlo, pero es complicado. Y lo que tú me decías que hay mucha gente jugando a tenis, pero hay muchísima más gente que se ha pasado a pádel. Lo del pádel es, no sé de cómo definirlo. Yo juego mucho a pádel, pero mi campaña, mi bandera por donde voy yo es el tenis, y que amo el tenis. Yo siempre estoy jugando un torneo de pádel y me dicen, ¿qué tú esto? Digo, yo habiendo tenis, juego tenis. Sí, prioriza el tenis antes que el pádel. Absolutamente. Ahí lo que pasa es que bueno, ya ha habido desde hace unos años que digamos que el pádel le ha pegado un mordisco al tenis, sobre todo en los clubes. Los clubes antes tenían solamente pistas de tenis y ahora tienen pistas de tenis y pistas de pádel. Ahora están, digamos, coexistiendo. Pero tú has jugado torneos de tenis y torneos de pádel y sabes que el ambiente es totalmente distinto y en el pádel, lo hablamos en una entrevista también con Manolo Rubiales, que hace años en el tenis, te acordarás del Memorial Rodríguez Noval en Torremolinos, que tú perdías en el cuadro y te pasaban a un cuadro B, como en el pádel ahora. Entonces, eso hace unos años ya que en el tenis se ha perdido. Y el pádel está haciendo eso muy bien. O sea, tú pagas la inscripción y te dan un regalito de bienvenida, tal y cual, no sé qué, te dan unos tickets para el bar, que sí, tal y cual. Eso en el tenis no lo hay, porque falta dinero. Entonces, ¿tú crees que en ese sentido cada vez más el pádel va a ir subiendo y el tenis bajando, o cómo lo ves? Bueno, depende de las federaciones, pero ahora mismo a priori, ¿tú qué piensas en eso? Seguro, pero es que todavía ya no han adelantado, el pádel ha adelantado el tenis claramente, y es que sigue, es que cualquier persona normal que no ha hecho deporte en su vida a los 40 años dice, voy a ir con mi vecino o con mi cuñado a una pista de pádel, y desde el primer minuto te divierte, y eso no pasa en tenis. Pero es que luego hay una cervecita y conoces a fulano y mengano, no sé cuánto, porque en el espacio de una pista de tenis montamos 4 pistas de pádel. Esos son 4, son 16, 20 personas entrando y saliendo, y luego que saludo a uno. Hay mucho tema social en el pádel que no lo hay en el tenis. En el tenis hay un espacio inmenso de tierra y ocupan 2 personas.
Y normalmente los que entran, los que salen, si se dicen ole, porque antes se saludamos, hola, buenas tardes, no sé qué. Y hay gente que llega y ni te saluda, bueno, buenas tardes, nada, que lo pasé muy bien, en fin, una cortesía normal. Sí, claro. Pues, aunque haya deporte, haya competitividad, pero siempre un cierto fair play, digamos. Entonces, pues yo, ante todo mi dolor que tengo, y yo, a ver, yo juego mucho pádel, estoy compitiendo pádel, ahora mismo soy número 1 de Andalucía en 55, en mi categoría de edad, y a ver, yo estoy bien en pádel, pero que yo quisiera sobre todo a una cierta edad, ¿no, Juanjo? Que porque aparte tampoco no es solo el tema del espacio, ¿no? Es que sea más rentable pistas de pádel que de tenis por la superficie, pero también es, digamos, la exigencia física, porque Pacheco ahora mismo, tal como está, después del accidente y el tema que tiene, podría jugar a pádel, pero al tenis le costaría más trabajo porque es mucho más exigente, ¿no? También es por eso. Sin duda. Eso influye. Sí, eso claro, influye, pero... Eso es evidente, amigo, pero a mí el pádel personalmente a mí no me gusta. Yo soy como Juanjo, yo prefiero tirarme 2 horas de tenis a tirarme 20 horas de pádel. Yo lo siento mucho a todos los que les gusten el pádel, pero yo no. Yo he tocado varias veces pádel, pero no es lo mío. A ver, yo disfruto jugando a pádel, pero digamos que de los 100 minutos que yo juegue a tenis, disfruto 90, 95 minutos. Y de 100 minutos que yo juego a pádel, disfruto 50, o 40, o 60, pero hay momentos en que tú estás allí agarrotado, no sé, en tenis sí, en tenis estás tú solo y no hay historia, no hay a quien llorarle, ni el compañero, ni el sol, ni nada. Tú te lo fríes, tú te lo comes. Búsquete la vida. Tú te lo comes. Y cavila, piensa y pelea. Ya está. Y en el pádel sí, pero se pelea, se lucha, no sé qué, pero no sé. Bueno, Juanjo, y en los chicos, ¿cómo ve la cosa? En la gente que se inicia a la competición. Pues la verdad que como 13 años, ¿cómo lo ves? Pues, si te soy sincero, como no estoy jugando prácticamente nada absoluto y nada, o muy poquito, de vez en cuando juego algún torneo absoluto en el Club de Tenis Málaga, pero es que no juego mucho, nada más que veterano. Entonces, no sé muy bien los chavales jóvenes que juegan, no lo sigo mucho, pero por lo que yo veo, no sé, no me da que haya mucho nivel, no hay nombres por ahí que yo escuche. ¿Tú crees que el nivel de tenis en Málaga ha bajado? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Aunque haya salido Davidovich, que es un fenómeno, salvo Davidovich, no hay, no sé, lo mismo me equivoco, ¿no? Pero no veo mucha gente que esté destacando a nivel de Andalucía, de España, no lo sé, no lo veo. O no siento que haya en el ambiente de tenis alguien que hable, pues mira, fulano de Fuengirola o de Marbella o de Vélez es muy bueno, no sé qué. No escucho yo cosas como esa, como si escuchaba de Davidovich. A nivel profesional, nosotros miramos y bueno, hemos tenido la suerte de que Nadal se está retirando y apareció Carlito. Pero claro, ahora decimos, bueno, y después de Carlito, ¿quién viene? Porque, bueno, está el Andaluce, está ahora Alejandro Moro también, está Pablo Llama. Pero claro, hay que tener paciencia para que estos chavales suban. Es que nos hemos mal acostumbrado un poco a Verdasco, Feliciano, Nadal, Ferrer, toda esa época, que eso es muy complicado de tenerlo a menudo, ¿no? Que somos unos privilegiados en España. Hemos tenido la cúspide de la tierra batida en los últimos 20 o 30 años. Y nos quejamos cuando alguien no llega a la final o no gana. Pero ¿qué estáis diciendo? Es maravilloso llegar a unas semifinales de Grand Slam, unos cuartos. Eso es muy maravilloso. Haber tenido tantos jugadores, haber Nadal, Alcaraz, haber tenido a Carlos Moyá, a Ferrero, a toda esta gente tan buena en top mundial tanto tiempo. Y nos quejamos porque alguien no gana tenemos que agradecerle, vamos, lo máximo. Somos unos privilegiados. Sí, hemos tenido lo mejor. Hemos estado en el candelero mundial durante los últimos 20, 30 años. No nos podemos quejar. ¿Pero tú crees que ha habido un cambio y se ha dejado de trabajar esa base? Yo creo que siguen trabajando. El otro día estuve en una reunión de la federación, porque ahora me han enganchado en la Federación Andaluza en un puesto de apoyo de no sé qué.
Y estuve en una reunión y estuve oyendo todos los trabajos que están haciendo la Federación Andaluza con Tobaruela y todo su equipo de trabajo y no sé qué. Y me parece que se está haciendo un buen trabajo en Andalucía y yo estoy seguro que en Valencia, en Barcelona, en Madrid hay mucho trabajo y lo están haciendo bien y están saliendo jugadores y tal. Pero lo que pasa es que no podemos tener a 2 o 3 jugadores entre los 10 mejores del mundo, ni entre los 20, que eso es muy difícil. Entonces, aunque tengamos 1 o 2 entre los 20 o 30 mejores del mundo, eso es un éxito enorme. Entonces, pero es verdad que en España y en Andalucía el pádel se está comiendo mucho, el ambiente de los clubes está comiendo mucho espacio. Eso es evidente. ¿Y tú qué aportarías para que esto no... Dale un cambio? Yo lo que veo es que en el pádel los patrocinadores, no sé por qué, sí están confiando. Los patrocinadores, porque yo escucho a muchos monitores en el pádel, pues van a los torneos, entonces que organizan torneos, digamos, no federados, pero open, digamos, ¿no? Entonces, pues van a una empresa, le sacan 200 euros, a otros 300 euros, a esto le sacan plátano, a esto le sacan un regalito, no sé qué. Y las empresas sí hacen cositas para el pádel y no la hacen para tenis. Esos detalles, un monedero, un agua, un botellín, un no sé qué, un no sé cuánto, un pádel de bienvenida. Una camiseta, aunque sea, por ejemplo. Una camiseta, pues todos esos detalles, el cuadro de consolación también. Es que también los cuadros de consolación ya no se hacen, pero es que si tú preguntas a los jugadores de tenis, prácticamente muy pocos que quisieran jugar en la consolación, porque una vez que haya perdido, ya se me ha acabado. No, vamos a seguir jugando, vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir haciendo deporte. No sé, es que entre todo un poco el pádel se está comiendo, pero es que nosotros mismos nos está costando alimentar el tenis. No sé, yo la verdad que me gustaría buscar una solución pero Hay no es fácil. hay que motivar a la gente de alguna forma. Juanjo, ¿tú te acuerdas hace años, allí en el Club de Tenis Torremolinos, que había un torneo que era el torneo Antón González? ¿Te acuerdas de ese torneo? Yo creo que sí, Sí, ese torneo tenía un cuadro final de los 16 mejores de Málaga, después tenía un grupo B y después si tú perdías en el grupo B te ibas al C. Y encima... Cierto. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de ese torneo? Sí. Es verdad, correcto. Sí, yo lo Es juego. maravilloso. Perdía en el 4A, luego te iba al B y si perdía en el B te iba al C. Es decir, tenías 3 partidos garantizados. Exactamente. Y la inscripción en aquel entonces, bueno, al cambio de hoy, pues sería, no sé, 15 euros, por ejemplo. Algo así. Se apuntaba mucha gente y bueno, se empezaba martes, miércoles, había una criba y luego seguían jugando e iban jugando. Sí. Sí, el torneo duraba una semana en general, o sea, de domingo a domingo. Prácticamente. Y había un montón de gente, pero un montonazo más. Gente que a lo mejor había jugado 4 días a tenis, por ejemplo, y se iban al CEO y ahí estaban sus partiditos, sus paseos gallegos, y se divertían muchísimo. Hace falta patrocinadores, como tú bien dices, pero yo creo que es un poquito más poner un poquito los clubes, es poner un poquito más de interés. Hay clubes que lo están haciendo muy bien, pero otros no lo están haciendo, y de hecho no están haciendo nada. Yo voy a decir una cosa, Juanjo, si tú me permites, que tú tienes conocidos en la Federación Andaluza y gente como tú, por ejemplo, estaría muy bien que dieras charlas en los clubes de tenis y explicar a la gente cosas de tu vivencia, de que le transmitieras tu amor por el tenis, que siempre algo se pega, y yo creo que estaría bien. Yo sé, cualquier ayuda yo creo que es poca, ¿sabes? O sea, yo eso lo vería buena idea. Yo en mi trabajo me puedo prejubilar dentro de 2 o 3 años. Entonces, yo estoy deseando que llegue ese momento. Voy a tener, es que ahora mismo todo mi tiempo, de lunes a viernes, es trabajo, es tema laboral. Entonces, cuando yo tenga todo ese tiempo, yo me quiero volcar en tenis, en pádel también,
pero quiero hacer, no sé, quiero hacer muchas cosas. Es como si hubiera apartado en 30 años mi vida tenística como profesor, o como juez árbitro, o como apoyo, o como charla, o como lo que sea, ayudar, o en la federación, o en Málaga, lo que sea. Cuando yo tenga tiempo, también tengo muchas actividades, tengo muchas cosas. Soy muy inquieto, soy muy nervioso y me gusta hacer mucho de todo, pero yo me quiero enfocar dentro de 2 o 3 años en hacer más cosas por el tenis. Y organizar temas veteranos, porque yo para los niños, no sé, pero en temas de veteranos, a ver si soy capaz de liar a la gente o hacer algo, en fin. Esa es mi idea. Charlas por local, sin problema. Aunque hay mucho más figuras y que han sido gente muy buena que pueden explicar muchas más cosas. Yo cuando competí hace muchos años y ahora mismo también, mi tema técnico es muy normalito, pero el tema mental me encanta. A mí esa historia de ver a Nadal competir y buscar, o Djokovic, a mí eso, yo siempre he dicho que yo si tuviera tiempo y supiera escribir, escribiría un libro de tema mental en el tenis, porque me encanta el tema de las miradas, de cuando te roban una bola y tú piensas, ¿cómo? ¿La está robando? Está hundido, si me está robando que está hundido. Y eso tú lo reconviertes en positivo y eres indomable, eres invencible. Y esas cosas yo las he vivido en una pista de tenis con chavales jóvenes que venían de Barcelona con mucha presión, que tengo que ganar, y este viejo, aquí calvo, y me puede ganar. Y yo lo veía así, yo plantado, serio, imperturbable, y corriendo como yo estaba muerto, pero yo miraba, aquí estoy yo. Y claro, el tema mental para eso me encanta, me fascina. ¿Quién cree que es el mejor de la historia, Juanjo? Aquí hay mucha controversia, ¿eh? Yo te digo que el mago, el artista, el que ha hecho arte con una raqueta, sin duda, Federer, claro. Pero yo os digo que cuando yo era un niño, iba en la tele, veía en la tele a McEnroe. Yo cuando veía a McEnroe con 10, 12 años y McEnroe tenía 18, 20, lo que hacía a bote pronto, la volea imposible, yo me parecía que era imposible que nadie hiciera, eso eran cosas. Una vez que se acabó McEnroe y llegó Federer, pero como jugador de raza, de pelea, de valores, de esencia, a mí lo que me ha transmitido Nadal cuando lo veo en la tele. Y ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Pero de McEnroe cogiste, o sea, te copiaste de los buenos, ¿no? Bueno, pues, tirar raqueta, yo no te he visto tirar raqueta nunca. No, nunca, jamás. Yo amo una raqueta, Yo eso no lo he hecho jamás en mi vida. Oye, pues eso es que se lo digan a Djokovic. Si tuviesen que expulsarlo de cada partido que tira la raqueta, vaya tela, ¿no? Djokovic es un gran competidor y es tan fiero, es tan animal, es tan ganador que le pierde pero y tiene muchas cualidades, es muy homogéneo en todas las cualidades que tiene. Pero a mí lo que me transmite Federer y Nadal, cada uno en su... Pues, yo siento que es lo que me llenan a mí, lo que me llena. Yo creo que es mejor, vale, puede ser, pero para mí no. Yo estoy casi de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo en ese sentido. Yo creo que lo que ha transmitido Federer y Nadal no lo transmite Novak Djokovic. Por mucho que tú quieras que Novak Djokovic en números sea el mejor de la historia, pero lo que han hecho Nadal y Federer no lo va a hacer Djokovic jamás. Pues, Juanjo, una última pregunta por mi parte. Bueno, temas de chicas, pero claro, tenemos problemas con los chicos que lo hemos hablado antes, que estamos mal acostumbrados, pero las chicas más todavía, ¿no? Porque Pues sí. hemos pasado de Arantxa Conchita, bueno, hemos pasado a Muguruza, que oye, que la criticamos mucho Pacheco y yo algunas veces, pero oye, que le quiten lo bailado a Muguruza, ¿eh? Porque ganar el LAN, ganar el WTA, cosas del directo. Ganar el WTA Finals, ganar Master 1000, ser número 1, que también lo ha sido. O sea, que eso no está al alcance de casi ninguna, ¿eh? Y bueno, y Badosa ha sido número 2, o sea, que también, en fin.
Yo en eso tengo mi teoría. Daros cuenta que el pádel ha invadido lo que es Sudamérica, algo de... En Europa está en Portugal, pero el pádel no ha llegado a los países del este. No ha llegado. Ni a Asia. No ha llegado. Entonces, en los países del este siguen las escuelas de tenis currando, trabajando, compitiendo, bla, 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 bla. Y si alguien hace una estadística de jugadoras top 100, las chicas top 100 de países del este y Europa, digamos, mediterránea, pues puede tomar nota, puede ser que vaya algo por ahí. Es verdad, verdad. Yo siempre lo he dicho, yo con José lo hemos hablado muchas veces, que digo, hay que ver que todas las que están, digamos, top 10 son de la Europa del Este y están cortadas por el mismo patrón. Todas. Argentina y España, que eran buena cuna de jugadoras y de jugadores, en los últimos años, como el pádel ha invadido, pues no sé si será la U, pero seguro que tiene una influencia importante, seguro. Claro. Pues nada, Pacheco, ¿alguna pregunta más? ¿A Juanjo? Yo por mi parte no. Pues... No, tengo una. Venga, dale. Tengo una. ¿Tú sigues corriendo igual como las primeras veces cuando alguna que otra vez enfrenté contigo? No. No, ya no sigues corriendo porque yo creo que recordar que yo me he enfrentado contigo 2 veces y las 2 veces me has ganado. Eso lo tengo yo muy claro. Pero tú corrías más que una liebre, macho. Ya corro menos, pero es que mis rivales de mi edad corren menos que yo. Salvo algunos corren más que yo, ¿eh? Pero el equilibrio físico, técnico que tengo, pues sigo ahí dando caña. Pero le gana gente incluso más joven, ¿eh? Porque, bueno, igual tienes menos velocidad, pero tienes más inteligencia en la pista, sabes colocarte, tienes más intuición de dónde te va a tirar el otro jugador. O sea que por ahí, y aparte que esto lo sabe Málaga y Andalucía, que eres muy pesado jugando, no fallas una bola, tío. Hace 2 años, cuando fui a Mallorca a jugar el campeonato por Andalucía, ganamos a Mallorca y luego nos tocó jugar con Murcia. Y me tocó jugar con Murcia, que el día anterior había ganado a la Comunidad de Madrid. Un chaval, Javi Macías o algo así, le había ganado a Lineros, a no sé qué Lineros de Madrid. Este Linero ha ido al Campeonato del Mundo por España varias veces. Y este de Murcia le ganó en 55. Este Murcia le ganó a Linero de Madrid. No, el equipo de Murcia venía. Claro, a mí no. ¿Y este quién es? Este es de Málaga, de Andalucía. Pues yo tuve un día esperado, jugando bien, no sé qué, y le gané. Aquello lleno. No se lo creía nadie, claro. Yo no sabía quién era. Yo no sabía que había ganado a Linares, que es que Linares está entre los mejores de España de 55 y ha ido con la selección española varias veces, me comentaron, no sé qué. Digo, claro, yo que como nadie me conoce, ni no he estado en ningún lado, pues yo puedo sorprender. Y si tengo un día inspirado, esto con la volea, o con la lucha, o con correr, en fin. El tapado del tenis malagueño, ¿no? Como se suele decir, el tapado del tenis malagueño. Pues nada, yo por mi parte no tengo ya ninguna pregunta. Yo lo único que espero que es verte en las pistas y poder echar un rato algún día contigo. Y hartarnos de rey por lo menos. Eso es, encantado. Cuando queráis. Pues nada, Juanjo, tío, muchas gracias por colaborar con nosotros, por este tiempo aquí haciendo el vídeo. Y piénsate eso de las charlas, porque yo creo que a los chicos hoy en día que tienen tantas distracciones y tal, digamos que tu vida tenística yo creo que le puede inspirar a mucha gente, porque alguien que ha aprendido a jugar al tenis sin ningún profesor y tal, esa amor al tenis, esas ganas de jugar al tenis, las puedes transmitir en los chavales y en las chicas también, claro. Así que, Juanjo, gracias, tío. Encantado. Lo haré. Muy bien. Un abrazo, chicos, chicas. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos.